Si yo pecara después de haber nacido de nuevo, no por esto tiene que Jesús morir otra vez. Lo único que necesito es declarar que Jesucristo murió por mí. Jesucristo ya solucionó completamente nuestro problema del pecado. Por esta razón, algunas personas dicen que después de haber cometido pecado, no es necesario arrepentirse. Esta persona no sabe qué significa el arrepentimiento. Según la Biblia, no era necesario el arrepentimiento para ser perdonado del pecado, sino que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. De acuerdo a esta ley, Jesús cargó todo nuestro pecado al morir, y aunque yo cometa transgresiones después de haber nacido de nuevo, Jesús no tiene que volver a morir, porque Él ya pagó el precio del pecado. Cuando la relación de un cristiano nacido de nuevo, que entiende perfectamente la enseñanza de la cruz, se ve entorpecida por un pecado, él debería confesarlo a Dios para recuperar la relación. Pero no es necesario arrepentirse para ser perdonado nuevamente. Se trata de un problema de comunión con Dios en el corazón de uno justificado y cuyo corazón es más blanco que la nieve. En 1 Corintios 5 aparece un caso de inmoralidad donde un hermano tiene la mujer de su padre. Pablo le ordena a la iglesia que lo expulsara, y en 1 Corintios 5:5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La Biblia dice que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esa carne será pisoteada por Dios con el castigo correspondiente, pero el espíritu será salvo en el día del Señor, la segunda venida de Cristo. El propósito de la expulsión de ese hermano era para que la iglesia no se corrompiera. Así es que él recibirá el castigo de Dios, pero no pierde la salvación. El poder de Dios es inmenso y solo el corazón del hombre lo puede limitar. Dios ve al mundo en su totalidad, de principio a fin. Él ve nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte. Él redimió todo nuestro pecado por medio de Jesucristo. Dios es eterno, por eso cargó todo nuestro pecado y pagó por el pecado que con un sacrificio eterno. Él quiere mostrar su justicia eterna y desea vivir con nosotros eternamente. Para Dios, el pecado es igual ayer, hoy y mañana, ahora o antes de morir. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él perdonó mi pecado cometido antes de nacer de nuevo y después de haber nacido de nuevo. Entonces, ¿se puede cometer los pecados que queramos? Título. La gente cree que hacer cosas buenas o malas depende de su decisión. El hombre no quiere ser homicida y adúltero, pero tampoco puede evitarlo. El pecado sale del hombre. Él es solo un instrumento. Primero, el pecado domina el corazón del hombre. Después viene la tentación y finalmente al hombre
no le queda más que pecar. Es imposible pecar o dejar de pecar por nuestra voluntad. Ya sea cometer o no cometer el pecado, lo que realmente importa es que Él ya nos redimió. La salvación no tiene nada que ver con nuestra obra. En la palabra de Dios dice: la verdad os hará libres. Eso significa libertad absoluta del pecado. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien entiende el Evangelio y pensará: ahora soy libre y puedo cometer los pecados que quiera, está muy equivocado. Si podemos decir que, aunque cometamos pecados, Dios ya nos redimió perfectamente, no podemos decir que no habrá ningún problema cuando cometamos un pecado. Estamos muy agradecidos con la obra redentora de Jesús. Por esa razón es que queremos seguirlo, estar en su voluntad, y ya no queremos vivir más en los deseos de nuestra carne. Aunque quisiéramos vivir bajo nuestra voluntad, Dios no nos la permite y nos disciplina con azote. Si yo no entendiera el Evangelio, simplemente iría al infierno. Dios no tendría necesidad de castigarme aquí en la tierra. Pero si la persona es hijo de Dios, Dios lo corrige y no lo permite llevar una vida cristiana de libertinaje. En 2 Samuel 7, 14 al 15 dice: yo seré el padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. El rey David es el reflejo de un hijo de Dios por la fe en la época de la gracia. Saúl es un reflejo de una persona que está bajo la ley. Cuando el hombre estaba bajo la ley, cada pecado debería ser pagado. Además, Dios daba y quitaba el Espíritu Santo. Pero en la época de la gracia, aunque un hijo cometa errores, Dios no le quita el Espíritu Santo ni su misericordia. Si como hijo de Dios deshonra a su padre, Él lo castiga con vara y azotes para establecer la relación de padre a hijo. Entonces, si él cometería pecados deliberadamente, ¿qué pasaría? Dios castiga a sus hijos con toda la autoridad de padre. En Hebreos 12, 6 dice: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En Hebreos 12, 9 dice: si como nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los veneramos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si vivimos en libertinaje, sin duda Dios va a castigarnos a su manera. El castigo es para corregir y no para pagar por el pecado. La paga del pecado ya se saldó en la cruz. La cruz es para pasar de ser pecador a justo. El castigo es solamente para enmendar nuestro camino. El pecador, aunque viviera una vida muy íntegra, seguirá siendo pecador. Por otro lado, los justos no podemos pecar deliberadamente, porque un día tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios 5:10 dice: pero es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo, cada persona salva recibirá una corona incorruptible, o será avergonzado y sufrirá pérdida. Lo normal sería que un cristiano dedique su vida al Señor en agradecimiento por su amor. Pero si no fuera así y viviera por los deseos de la carne, él va a ser juzgado, pero de ninguna manera irá al infierno. El Señor ya perdonó todo su pecado para siempre. Si no existiera la eterna redención del pecado, no podríamos tener la certeza de la vida eterna. De otra manera, tendríamos que vivir con mucha inseguridad. En Daniel 9:24 dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. En Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La verdad de que nuestro pecado haya quedado tan blanco como la nieve no depende de nosotros, sino de Dios. La justicia de Dios no puede ser manchada. En el Salmo 1:19, 142 dice: tu justicia es justicia eterna. La purificación del pecado dura para siempre. Si la justicia de Dios hubiera podido ser quebrantada por la obra humana, Dios no nos hubiera dado como un regalo. En Hebreos 10:11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían redimir perfectamente. Y en Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La purificación del pecado es inmutable. En San Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al decir al pecado del mundo, esto no implica solamente las iniquidades cometidas hasta el día de hoy. El pecado del mundo implica todos los pecados cometidos mientras que el hombre viva. Dios trasciende el tiempo y el espacio, incluyendo así nuestro pecado en su totalidad. No hay excepción. Pero algunos piensan que Jesús solamente perdonó el pecado original. Deberíamos librarnos del prejuicio de que Jesús solamente cargó el pecado hasta hoy. El pensamiento del Señor es diferente del pensamiento humano. La pesada carga que el Señor llevó incluyó todo nuestro pecado. Entonces podemos descansar aunque tengamos muchos defectos. A pesar de que vivimos en este mundo, podemos decir que somos santos. Si alguien entiende el Evangelio, no puede pensar en pecar deliberadamente. Amén.